Pues iniciamos. Muy buenos días a todos. Yo soy Felipe Restrepo Pombo, soy escritor y periodista colombiano. Y hoy tengo el enorme placer de moderar, de presentar este evento llamado Cruzando Fronteras, en el que vamos a hablar de temas fundamentales para dos países, para Colombia y para Ecuador. Hablaremos en particular del tema de la migración, de los refugiados, de los problemas, de las situaciones que se viven en las zonas fronterizas de nuestros dos países, y presentaremos esta iniciativa binacional de la AfD que me ha invitado hoy, y por lo cual estoy muy agradecido para hablar de esta iniciativa que se lanzará el día de hoy y que pretende ser una ayuda para todas estas situaciones que se viven en la frontera con los migrantes, con los refugiados, y en particular, y esto tiene mucho que ver con lo que conmemoramos en esta semana, con el tema de las mujeres y de su seguridad y de sus derechos. Entonces, el día de hoy tendremos varios momentos. Comenzaremos con una presentación del programa que nos harán de parte de la AfD. Luego tendremos una discusión en la que hablaremos de diferentes temas relevantes y cómo este proyecto nos va a mostrar cómo van a ser sus maneras de influir, y cómo vamos a ver poco a poco cómo se va a ir desarrollando. Y finalmente tendremos la presencia de varios funcionarios que más tarde en la mañana nos ayudarán a dar lanzamiento oficial a este gran proyecto. Así que sin demasiado preámbulo, sin hablar mucho, ya hablaremos con suficiente tiempo en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a Clarisse Quesada y Charlotte Venturini de la AfD, quienes nos van a presentar brevemente, pero de manera muy clara, de qué se trata este proyecto Cruzando Fronteras. Buen día, Clarisse y Charlotte, bienvenidas. Muchas gracias, Felipe. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, primero, buenos días a todas y todos. En verdad es un placer poder estar aquí hoy y presentar este proyecto. Entonces, la idea es que nosotros les presentemos brevemente, ¿no?, como el contexto de cómo nace este proyecto, cómo surgió, y luego más específicamente pues de qué se trata, ¿no?, el proyecto Cruzando Fronteras. Bueno, entonces para empezar, ¿cómo nace el proyecto? El proyecto surge de varias observaciones, ¿no? Uno está consciente pues de la gran magnitud, ¿no?, de esta crisis que pues no está por acabarse, como lo sabemos todos. También estamos conscientes, ¿no?, de los desafíos que eso representa para los países vecinos, que son a la vez pues zonas de tránsito, pero en donde también eligen establecerse algunas de las comunidades, ¿no?, de las poblaciones migrantes. Y eso pues representa un reto pues por las capacidades de respuesta que son estructuralmente limitadas, pero también importante, sin embargo, buscar mantener una cohesión social, ¿no?, entre esa población migrante y las comunidades de acogida. Aún más porque finalmente la migración, y varios estudios lo han demostrado, ¿no?, sí puede ser una oportunidad de desarrollo, entre otros económico, para los países de acogida. A pesar de eso, bueno, sin embargo, uno no puede desconocer el impacto diferenciado, ¿no?, que ese tipo de crisis tiene entre pues los hombres y las mujeres. Primero porque pues son factores de mayor exposición a actos de violencia, y dentro de los cuales la violencia basada en género. Pero también porque los mecanismos de enfrentamiento son pues diferenciados entre los hombres y las mujeres. Aquí me gustaría resaltar una estadística del DANE, el Instituto de Estadísticas Colombiano, ¿no?, que nos mencionaba que en el 2019 el 94% de la población venezolana en Colombia no contaban con contrato de trabajo formal o una afiliación al seguro social. Además de eso, pues también se conoce una diferencia de salarios, ¿no?, ya sea en el sector formal o el sector informal, entre los hombres y las mujeres. ¿Qué tiene como consecuencia eso? Pues un aumento de la vulnerabilidad, ¿no?, de esta población, y pues finalmente como consecuencia también que existe tanto en Ecuador como en Colombia la práctica del sexo transaccional, ¿no?, como un mecanismo de supervivencia, por ejemplo.
Eso obviamente aumentando riesgos para pues, la seguridad física de las personas, pero también en particular de salud sexual y reproductiva, ¿no? Bueno, ¿cómo entramos la SD en ahí dentro de ese panorama, ¿no? Bueno, dentro de nuestra estrategia se da un enfoque particular a la migración, la área social y obviamente de manera transversal a la igualdad de género. Como agencia de cooperación y banco de desarrollo, nosotros apoyamos la lucha para reducir las desigualdades basadas en género, promovemos una cohesión social y buscamos acompañar a nuestros aliados tanto a un nivel nacional como a un nivel local, ya sean organizaciones de la sociedad civil, pero también autoridades locales, para finalmente fortalecer iniciativas ya existentes y escalar buenas prácticas. Entonces, teniendo todo ese panorama un poco en mente, en 2020 lanzamos una convocatoria abierta para seleccionar pues, finalmente aliados con quien podamos pues, contribuir, ¿no? A responder a los desafíos identificados, ¿no? Y entonces, y que también pues que la propuesta se enmarca obviamente dentro de nuestra visión que tenemos como FD. Tras ese proceso seleccionamos entonces a la propuesta que nos hizo un consorcio de actores que ahorita Charlotte les va a presentar y entonces el proyecto Cruzando Fronteras. Charlotte, la palabra es tuya. Muchas gracias, Clarice. Buenos días a todas y todos y bienvenidos a nuestro evento de lanzamiento. Efectivamente, les voy a presentar la organización entre todos los actores del proyecto. Entonces, como seguramente ya lo saben, el financiamiento es un financiamiento de la IPD. Representa una donación de 1 millón de euros en financiamiento dirigido a la ONG CARE, como lo acaba de mencionar Clarice. Que fue seleccionada. Es que no hay forma de que entonces la ONG CARE va a ejecutar el proyecto tanto en Colombia como en Ecuador, en conjunto con ONGs locales, fundaciones de la sociedad civil, que son Corprodinco y María Fortaleza en Colombia y la Fundación Alas de Colibrí en el Ecuador. Como lo pueden ver, este proyecto representa la cooperación entre la AFD y las organizaciones de la sociedad civil, un trabajo en conjunto que llevamos desde hace bastantes años ya. El proyecto es un proyecto transfronterizo, como lo mencionó Clarice, y como lo pueden ver en el mapa siguiente, el proyecto se va a ejecutar en las zonas que aparecen en naranja en el mapa, que son las provincias de Carchi y de Imbabura en el Ecuador y el departamento de Nariño en Colombia. Esas zonas son transfronterizas y entonces la idea del proyecto es fortalecer esos vínculos transfronterizos, ese trabajo en conjunto, tanto a nivel de las autoridades locales como a nivel de la sociedad civil. Ese es uno de los objetivos fuertes del proyecto. No sé. Respecto a los demás objetivos y resultados del proyecto, el objetivo general del proyecto es fortalecer y articular acciones transfronterizas para la protección, asistencia e integración de las mujeres y niñas impactadas por la crisis venezolana, promoviendo la cohesión social, la lucha contra la xenofobia en las localidades de acogida o de tránsito. Ahora cabe insistir en el hecho de que el proyecto quiere apoyar tanto a las poblaciones migrantes como a las poblaciones locales, los que viven en esas zonas, justamente para alcanzar esa cohesión social y para fortalecer la integración de la población migrante en esas localidades. Ese es el objetivo. Ese objetivo general se define en dos objetivos específicos. Un primer objetivo específico que es fortalecer las capacidades de protección e incidencia de actores institucionales y organizaciones sociales de Nariño, Carchi e Imbabura para garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas impactadas por la crisis. Y un segundo objetivo específico que es dar acceso a las mujeres y a las niñas a servicios de salud, especialmente la prevención y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y reproductiva, y luchar, claro, contra la violencia de género. Para alcanzar esos dos objetivos, nos hemos fijado 3 resultados generales para ese proyecto. Un primero, que es aplicar un modelo integral transfronterizo para la atención, la protección y la asistencia de las personas impactadas por la crisis venezolana. Un segundo resultado que es
alcanzar también la cohesión social y mejorar las condiciones de vida de las personas que están impactadas por la crisis y en particular a las mujeres y a las niñas que como lo vamos a ver son aún más víctimas de esa crisis. Y un tercer resultado es mejorar la salud reproductiva y sexual. Pero tú mismo me dijiste otra vez que ponga doble pantalla. De las mujeres y de las niñas impactadas por la crisis. Lo que me pasó fue cuando salí de la reunión porque volví a entrar y estaba todo. Les agradezco mucho por su atención y ahora dejo la palabra a las ONGs que van a ejecutar el proyecto para que se presenten. Entonces, a lo mejor Care Colombia, por favor, si se pueden presentar. Muchas gracias. ¿Dónde está Caro? Si les parece, se pueden presentar de Care Colombia. No sé quién vaya a tomar la palabra. Nadie. Hola, muy buenos días. Catherine Mina, gerente de proyectos de CARE en Nariño. Quítale el anclaje y se pone automático, está apagada. Hola, buenos días a todas y todos. Somos juntos. Acá la calidad me parece no es tan buena, pero soy Martín, director de país para CARE acá en Colombia. Tenemos también a CARE Ecuador. Mónica, por favor, adelante, se puede presentar. Buenos días, sí, les saludo desde Quito. Soy Alexandra Moncada, directora de CARE Ecuador. Y paso la palabra a mi colega Ana Morales, que está también en la línea. Adelante, Nina. Bueno, aparentemente Ana tiene problemas de conexión. A lo mejor podemos seguir con las ONGs locales. Gracias, tal vez solo para presentar también a Javier Monala, que está también entrando a la reunión. Por favor, Javier, adelante. Solo para presentarnos. Muchísimas gracias, Alex y colegas, muy buenos días. Perdón por el retraso, pero he estado con otra reunión bastante prioritaria. Me presento, soy Javier Monala, trabajo como responsable del programa humanitario de CARE en Ecuador y es un gusto poder compartir con todos ustedes. Gracias. ¿Cómo estás, Miji? Ya te siento como si fueras mi hermano. No sé quién va a estar de Coprovingo. No, Carmelina, estoy ocupada. ¿Quién sigue? Somos quienes estamos del equipo de CARE Ecuador. Tal vez quieren pasar a la presentación de los socios. Adelante. Sí, por favor, podemos pasar a la presentación de la Fundación Alas de Colibrí. Por favor. Muchas gracias, Charlotte, Clarice, muy buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Daniel Rueda y soy presidente de la Fundación Alas de Colibrí. Estamos encantados de poder participar en este proyecto y pues siempre a la hora. Muchas gracias. Tengo la confirmación de quiénes son los. Gracias, Daniel. La Fundación María Fortaleza, por favor, adelante. Que prendan las cámaras. Aparentemente hay problemas de conexión. Hola, buenos días.
¿Escuchas? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas, a todos. Soy Lorena Arturo, administradora del proyecto. Al parecer hay problemas de comunicación con el resto del equipo. Encantados de saludarlos, esperando hacer de este proyecto algo macro y que tenga una incidencia de países representativa. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Entonces creo que podemos seguir con el... Buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Disculpas con todos y todas. Hace un ratito tuve un inconveniente con el micrófono, no podía activarlo. Mi nombre es Ana María Morales, soy oficial de proyectos y voy a estar en la coordinación de este proyecto Cruzando Fronteras. Les saludo desde Quito. Buenos días, mi nombre es Lucero Soacha del Ministerio de Salud de Colombia. Estoy presentándome hasta ahora porque había tenido inconvenientes con el micrófono, pero lo he logrado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Propongo que sigamos, por favor, con este comentario. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias a Clarice y a Shamlov por darnos el contexto en el que se da esta iniciativa y bueno, los impactos que tendrá seguramente en la región que serán muy positivos. Quiero también agradecerle a todos los socios que se presentaron. Obviamente en esta virtualidad siempre hay ligeros problemas de conexión y eso, pero todo lo importante es que todos nos podemos reunir desde la distancia y presentarnos, y sé que estamos todos acá muy interesados en lo que sigue, que justamente es una conversación que planeamos para poner también en contexto cuál es la situación, e invitamos a diferentes panelistas con los que vamos a tener una conversación sobre justamente la incidencia que va a tener este proyecto y sobre todo qué se está viviendo y que lo miremos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes miradas. Para eso voy a presentar a los panelistas que nos van a acompañar hoy. Primero está Tatiana Bertolucci, que es la directora regional de CARE. Tatiana se desempeña como directora regional para la región de América Latina y el Caribe. Ha estado trabajando con CARE desde 2012 como parte de Gerente Ejecutivo Brasil, más recientemente en el Ecuador. Enseguida está Verónica Supipicha, es una de las socias fundadoras de la Fundación Alas de Colibrí. Implementó una casa de protección para mujeres y adolescentes víctimas de trata. En 2009 recibió el reconocimiento al Premio Manuel Espejo, municipio de Quito. En el 2019, a nivel internacional, el reconocimiento Rostros de la Igualdad por parte de la Embajada de Canadá y el reconocimiento como heroína contra la trata de personas realizado por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, Estado de los Estados Unidos. También nos acompaña Gerardo Jiménez, él es agente de la OIM en Ecuador, es un psicólogo clínico con maestría en gerencia de proyectos en la Universidad Interamericana de Panamá. Desde el año 2009 se ha desarrollado en la coordinación y ejecución de proyectos sociales y de asistencia humanitaria. Y finalmente está con nosotros Joshua Mitrotti. Joshua es experto y académico colombiano, ha tenido diferentes papeles en diferentes trabajos nacionales e internacionales. Fue miembro del equipo negociador de los diálogos de La Habana entre 2014 y 2016 del gobierno de Colombia, y entre 2010 y 2012 se desempeñó como director de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Así que tenemos un panel de lujo con expertos que nos darán sin duda una perspectiva muy interesante sobre este asunto. Yo les quiero dar la bienvenida. Y quisiera empezar con una pregunta muy general que ha estado en la boca de todos desde que empezó la pandemia, que ya llevamos un año largo sufriendo las consecuencias que ha tenido esta pandemia. Y quisiera preguntarles de una manera muy general, cómo se ha deteriorado la condición de la población migrante y refugiada, en particular de las mujeres, obviamente, desde el inicio de la pandemia. Quisiera comenzar dándole la palabra a Tatiana.
Hola, buenos días con todos y con todas y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio que también es bien importante para nosotros. Espero me puedan ver y escuchar. Hay una construcción afuera, entonces espero que no interfiera mucho con el sonido. Y gracias por la pregunta. Creo que hay muy importante pensar y reflexionar sobre cómo esta pandemia impacta a la población migrante y refugiada, y creo que de manera especial todavía más a las mujeres migrantes y refugiadas. Y lo que hemos visto es que hay impactos de distintos formatos y en distintas esferas, ¿no? Pero de manera general empeora todavía más la capacidad de acceder a derechos fundamentales para toda la población, que ya era una dificultad y un tema importante antes de la pandemia. Entonces se agrava el problema, ya sea por garantizar el acceso a la salud y la sobrecarga a los sistemas de salud locales, que entonces se ven con todavía menos capacidad de acudir a una población migrante y refugiada. También el impacto en la generación de ingresos, pensando que las economías en nuestros países ya son informales, hay un empuje todavía mayor a la informalidad y la dificultad de manutención de los sistemas de generación de ingresos dentro de la economía informal, pero también una dificultad de lograr proteger a esta población de la pandemia misma, ¿no? Cómo trabajar, cómo hacer con que el lockdown, que tanto se habló, que las personas se queden en la casa sin su trabajo, si dependen de salir de la casa a cada día a ganar su ingreso para poder supervivir, ¿no? Entonces hay una desprotección muy grande. Y creo que solo añadir un tema que creo que es importante, que es para las mujeres de manera especial. Hay un impacto mayor. Uno, porque están más vulnerables y menos incluidas en los sistemas económicos, en los sistemas, en las dinámicas locales, pero también porque se ven más expuestas a las violencias y a distintos tipos de violencias que se han incrementado con la pandemia. El cierre de las fronteras, que fue tomado como medida sanitaria, hace con que los sistemas ilegales de migración crezcan, y estos sistemas ponen en una situación todavía mayor de vulnerabilidad a las mujeres migrantes y refugiadas. Entonces, creo que es bastante amplio el impacto, y me callo para que mis colegas también puedan compartir sus miradas. Muchas gracias, Tatiana.
paralizó, salvo emergencias, porque todo estaba dedicado al coronavirus, a la emergencia. Personas tenían que viajar o citas de especialistas como cardiólogos, neumonólogos, traumatólogos, especialistas, internistas, o en 3 meses la cita y la persona con el dolor no tenía dinero para los medicamentos o para trasladarse si la cita era en Guaquillas y lo enviaron a Loja, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, o era en Tulcán y lo enviaron a otra ciudad. Esto mismo está en riesgo de trata. Más mujeres, de repente, sin el ingreso, sin sus posibilidades de sostenerse, y las redes de trata también saben, y son más vulnerables a esto, o en los ciclos de diversas personas, como los arrendadores, algunas autoridades, viene la transacción del sexo por subsistencia y el oportunismo del patriarcado hegemónico, haciendo la normalización de aprovechamiento de esta situación. Las personas caminantes ya les hablé, bueno, entre otras cosas, ¿sí? Perfecto, Gerardo, muchas gracias por ese contexto al que volveremos. Quería continuar con Joshua, siguiendo un poco este tema. Quería darle la bienvenida y hacerle la siguiente pregunta. Yo creo que las zonas fronterizas de Ecuador y Colombia son en esencia de paso para la población venezolana, pero también se han convertido en zonas de asentamiento no temporal, sino ya a más largo plazo. ¿Qué desafíos implica esto para las comunidades locales? Hola, Joshua. Buenos días a todos, un gusto. Gracias, Felipe, gracias a la Agencia de Desarrollo Francesa por la invitación. Aplaudo esta iniciativa que están desarrollando en la zona de frontera, tanto de Ecuador como de Colombia, muy importante. Mire, en Colombia el 32%, Colombia recibe el 32% de la población total migrante venezolana, eso es más o menos 1.729.000 ciudadanos. De esos 762 están regularizados, es decir, solamente el 44%. El Estatuto de Protección, que va a entrar a regir por 10 años, que además aplaudo esa iniciativa del gobierno nacional, es muy importante porque les va a dar un estatus en Colombia que les va a permitir incluirse en los circuitos de formación, en los circuitos de salud, en los circuitos de inclusión laboral, que creo que es en últimas donde tenemos que aprovechar este influjo de venezolanos. También quisiera plantear que Colombia tiene una deuda histórica con el hermano país de Venezuela. En Colombia, durante las épocas más oscuras de la violencia, entre los años 70 y 80, expulsó casi 5 millones de colombianos al vecino país, y eso también es importante decir que a nosotros nos corresponde ahora como sociedad abrir las puertas para que ellos estén. Y muy concatenado a esto, pues yo creo que el trabajo de bajar las percepciones negativas, la xenofobia, el rechazo contra la población venezolana es muy importante. La última encuesta de Gallup, del Gallup Poll de febrero, habla que el 66% de los colombianos encuestados no está de acuerdo con la protección temporal que el gobierno expidió. Eso es gravísimo. Pero además el 69% de los encuestados planteaba que no está de acuerdo con que los venezolanos se queden en Colombia. Entonces ahí hay un tema de xenofobia, hay un tema de narrativas que hemos empezado a ver muy fuertes. Y les voy a poner un ejemplo. La Fiscalía General habla que solo el 0.4% de los indicios de delitos que ocurrieron en 2019 se le podían atribuir a los venezolanos. En las cárceles colombianas solamente hay 1.500 venezolanos sobre una población de más de 100.000 reclusos. Entonces hay unas narrativas comunes que uno escucha permanentemente en la calle, en donde no, esos son los venezolanos que están robando, esos son los venezolanos que no están trabajando, esos son los venezolanos que están incidiendo en los delitos. Y por eso me parece tan importante todo un trabajo en procesos de reconciliación, en procesos de reconocimiento, en procesos de trabajo conjunto que nos permitan asimilar y poner a producir y realmente aprovechar para el desarrollo de nuestro país a esta población. Y yo creo que ahí hay unas experiencias significativas. Yo fui director de la Agencia para la Reintegración, yo trabajé con excombatientes de las FARC, del ELN,
de las autodefensas, y es una situación muy parecida a la que vivíamos cuando íbamos a hablar con los gobernadores, con los alcaldes. Permanentemente nos decían, oiga, es que los excombatientes están participando de forma activa en los delitos. Y llegábamos con una información muy buena, donde lográbamos filtrar información, cruzar información, y les mostrábamos que la participación de los delitos de los excombatientes en sus municipios, en los departamentos, era muy baja. Y eso permitió empezar a abrir unos espacios de reconocimiento, de inclusión social a esta población. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer con los venezolanos. A los venezolanos los tenemos que acompañar de la mano con la institucionalidad. Tenemos que apoyarlos para que se incluyan en los procesos educativos, de salud, en los temas de formación para el trabajo. Importante decirle que de ese 1.700.000 venezolanos, solamente el 39%, 38.8% tiene estudios de secundaria. El resto es gente que viene con unos niveles educativos mucho más bajos. Entonces ahí hay un desafío muy grande en donde todo el tema de reconciliación es importante, donde rompamos con las narrativas estigmatizantes, xenofóbicas, es importante, pero sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con el sector privado para acompañar la inclusión laboral de esta población venezolana, que pueda ayudar mucho para la reactivación económica que ojalá estemos emprendiendo en nuestros países. Me parece muy interesante muchos puntos de los que anota ahí Joshua. Yo estoy de acuerdo con el tema digamos, de esa deuda histórica que hay con el país vecino y de cómo se debe honrar eso. Y también hay algo que creo que es un punto central que usted anota, y es como las actitudes de rechazo o las actitudes xenófobas vienen de diferentes niveles, es decir, son generales en la población colombiana, y ya usted lo mencionó, pero quisiera que nos un poco explicara más a detalle cómo se puede combatir esa percepción de manera puntual de que se debe rechazar a los migrantes, ¿no? Es una percepción, como usted dice, que está difundida todo lo largo de Colombia. ¿Cómo se puede luchar contra esas percepciones negativas? ¿Cómo se puede invitar y hacer entender a la gente que la inclusión es un camino mucho más interesante? Sin que afecte la... Pues mire, yo creo que acá hay una oportunidad enorme con 1 millón de venezolanos que están en Colombia para crecer nuestra economía. Eso de entrada es una gran posibilidad, y yo creo que eso lo entendió muy bien el gobierno nacional al facilitar y expedir el estatuto de protección al migrante durante 10 años. Creo que además somos un ejemplo a nivel mundial. Yo no creo que haya un país en la capacidad que tiene Colombia que haya abierto las fronteras y haya abierto un proceso migratorio para nuestros hermanos venezolanos. Un segundo elemento es que esto hay que hablar con cifras, y por eso le planteé cuál es la participación de los delitos de los venezolanos en Colombia. Y según cifras de la Fiscalía, vuelvo y repito, solo el 0.4 de los delitos ocurridos en el 2019 tenían una participación o un sindicado que fuera venezolano. Es decir, el 99.9% de los delitos los comete población colombiana, no los venezolanos. Entonces, aquí un tema que funciona muchas veces, y es una recomendación que le hago a las fundaciones que van a trabajar con ustedes, es saquen esos datos, porque eso va a facilitar el trabajo con las autoridades. Yo creo que hay que emular y replicar modelos de integración comunitaria, cómo generar espacios de diálogo, de encuentro, para que los vecinos, y nosotros los vecinos latinoamericanos somos muy buenos para pensar lo peor del vecino de al lado, pero no lo conocemos. Y cómo romper esos estigmas es a partir de diálogos, a partir de construcción de confianza. Son procesos de larga duración, pero son procesos que nos van a ayudar a revertir esa visión xenofóbica y esa percepción y esa narrativa en contra de la población venezolana que está llegando. Que además, debo decirlo, pasan por unas tragedias humanitarias. El tránsito de la frontera es realmente abominable. El 60% de las mujeres, según ACNUR, sufren violencia sexual en ese tránsito del paso de la frontera. Y ahí, pues, yo creo que como sociedad tenemos que abrir los ojos y ser mucho más abiertos a recoger, a recibir a estos hermanos venezolanos que la están pasando mal. Y, pues, además decirlo,
lo plantearon Gerardo y Tatiana muy bien. El 75% de los venezolanos en Colombia están en la informalidad. Imagínense eso cómo le pega en un proceso de crisis como la del COVID que tenemos al empleo, a las necesidades básicas insatisfechas. Solamente el 2% de los migrantes venezolanos entre octubre del 2020 y diciembre del 2021, de diciembre 2020, lograron cumplir sus necesidades satisfechas. El 66% de los migrantes vive con menos de un salario mínimo. Entonces, está en una condición de vulnerabilidad y de marginalidad que tenemos que hacer un esfuerzo grande como sociedad, y ahí la participación del sector privado también resulta ser fundamental para abrir estos espacios a la inclusión laboral. Muchas gracias, Joshua. Como bien nos lo ha presentado, Joshua es un gran conocedor de la situación en Colombia. Quisiera volver un poco con Gerardo y con Tatiana sobre el tema particular de las mujeres. Ya lo mencionaron, pero creo que habría que hacer énfasis justo por la naturaleza de este proyecto, y es cómo las mujeres migrantes y refugiadas, que son un segmento particularmente afectado, cómo se puede incentivar que se respeten sus derechos sexuales reproductivos y que no se ceden estos abusos de los que hemos estado hablando y que son tan evidentes. ¿Cuáles podrían ser las soluciones para este tipo? Y le doy la palabra a Tatiana. Creo que hay una serie de aspectos importantes a considerar pensando en las soluciones para este problema, ¿no? Creo que la primera, y el proyecto lo aborda, es justamente lograr una atención integral y entre actores al tema de la violencia de género y la salud sexual y reproductiva. Entonces, el lograr que los sistemas puedan dar acceso a la salud sexual y reproductiva y hacer el manejo de casos de violencia de género es muy importante. Creo que esta perspectiva de incidir en que los sistemas de salud locales, junto a las organizaciones, puedan estructurarse para responder al tema de manera directa es importante. Sin embargo, esto es muy importante para los casos que ya existen, pero también tenemos que mirar y apuntar hacia las situaciones que amplían esta vulnerabilidad. Entonces, una que hemos comentado está muy relacionada a las condiciones económicas y el acceso al empleo formal y de manera segura, a la generación de ingresos de manera segura, porque muchas de las explotaciones, y pensando en especial a las situaciones de sexo por supervivencia que hemos comentado anteriormente, se dan por falta muchas veces de otras alternativas. Y la vulnerabilidad también viene por la falta de alternativas de sistemas que promueven la inclusión de las mujeres en las cadenas económicas y productivas. Hay un tercer trabajo que creo que mi colega Verónica puede hablar de manera mucho más clara que yo, que tiene que ver con la prevención de la trata y el trabajo alrededor de las redes criminales que sí sabemos que operan en la región fronteriza y han operado históricamente, ¿no? La frontera entre Ecuador y Colombia no es una frontera que tiene temas estructurales y cuestiones estructurales hace tiempo, ¿no? Ahora sí también hay un rol de plantearnos, y ahí no es solo en relación a la población refugiada y migrante, de transformar las percepciones de género y de hacer un trabajo de educación y transformación con la población local y con la población migrante sobre los roles y las maneras de trabajar con género. Entonces, cuando hicimos nuestros análisis rápidos de género, por ejemplo, veíamos que las mujeres estaban mucho más expuestas a la explotación o más vulnerables, a explotación sexual, al sexo por supervivencia, mientras los hombres, y en especial hombres jóvenes y niños, eran reclutados por las redes criminales para otro tipo de acción, lo que demuestra también que el impacto tiene una carga de género. Por otro lado, el tipo de explotación que sufren, y ahí la mujer venezolana sí históricamente también tuvo una carga de sexualización en la región. Entonces, el tipo de violencias que sufren cuando le ofrecen empleos en los bares, en los sistemas informales, etcétera, también son cargados por
las cuestiones de su género, y entonces el trabajar de manera a largo plazo, el cambio de normas sociales es importante. Creo que hay una oportunidad, las crisis cuando son muy duras, pero también presentan oportunidades de reestructurar y rediscutir estos roles, ¿no? Ahora COVID nos ha obligado a rediscutir el rol del cuidado, quién cuida a quién, si todos están en la casa, la permanencia en la casa con el abusador y cuáles son los sistemas de reacción a ello. Entonces, cómo plantearnos también este cambio de las normas sociales es importante a largo plazo para poder responder a esta crisis. Entonces, algunos apuntes iniciales para escuchar más de mis colegas también. Muy bien, Tatiana, yo también estoy de acuerdo contigo en que es una región en la que confluyen muchísimos problemas históricos, pero que quizás esta crisis sea un momento de replantearse y vengan soluciones a partir de eso, ¿no? Creo que ya tenemos a Verónica, que ha superado sus problemas de comunicación. Si está por ahí, si puede comentar un poco lo que le contrapreguntaba a Tatiana. Sí, Felipe, estoy conectada desde la conectividad de mi colega. Y bueno, solamente abonar un poco a lo que dijo Tatiana en relación al tema de la trata de personas, como ella bien lo decía, ¿no? Una de las cosas fundamentales que tenemos que primero comprender es que la población migrante está expuesta a mayores riesgos de trata y tráfico. El COVID, junto con todo lo que tiene que ver con el cierre de fronteras, no ha limitado el movimiento de las personas porque no es posible limitar ese movimiento. Y por lo tanto, en este contexto se aprovechan las redes de trata, de tráfico de migrantes también, y por lo tanto quienes son más vulnerables son mujeres y niñas, justamente dentro de los términos, por ejemplo, de la trata sexual. Mientras que se ha identificado que los hombres son más víctimas de trata laboral o con fines delictivos, sea para tráfico de drogas, para tráfico de armas o para el reclutamiento para hacer actividades de tipo ilícito, que claramente también ahí podemos diferenciar cómo los estereotipos de género vuelven a hacerse presentes dentro de una conducta delictiva como es la trata de personas. En el informe que presentó la relatora de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, justamente en el año 2019, daba cuenta de el estudio que se hizo en donde en la región justamente tanto las mujeres como las niñas adolescentes son altamente sexualizadas y no tienen acceso a métodos de salud sexual y reproductiva. De hecho, no es en este momento cuando llegan a Ecuador o cuando llegan a Colombia en donde no acceden al derecho, pues estos derechos están siendo violentados desde su estancia allá en Venezuela. Uno de los elementos, uno de los análisis que hacía en el derecho a la salud de las violaciones específicas en el derecho a la salud es la infraestructura carente en este momento en Venezuela de infraestructura de médicos y de métodos anticonceptivos, lo cual ha incrementado el número de embarazos adolescentes y por lo tanto la deserción escolar. Con este contexto es que comienzan los flujos migratorios producto de la crisis venezolana y se mantiene a lo largo del trayecto migratorio. Y por eso creo que es muy importante la capacidad de respuesta de este proyecto, que uno de los objetivos clave es justamente brindar la respuesta frente a estas ausencias que se han presentado. Insisto y reitero, no solamente lo que sucede aquí ahora y durante el trayecto migratorio, sino además toda aquella carga histórica que ya viene acarreando a la población desde el lugar de Venezuela. De tal forma que lo que planteamos es incorporar esta capacidad de respuesta, pero ligada también a un enfoque de cohesión social. Es decir, el COVID también tenemos que reconocer que nos aisló. Suficiente ejemplo que estamos juntos desde la virtualidad, que es una ventaja, pero también nos plantea desventajas, por ejemplo, los problemas de conectividad, etcétera, pero nos ha aislado, nos ha limitado las posibilidades de encontrarnos, de conocernos, de reconocernos. Y eso, dentro de un contexto de movilidad, en donde la población venezolana está caminando y no conoce el contexto país, el contexto social, y además donde estamos obligados por una crisis sanitaria a limitar nuestros contactos, se han generado guetos de población ecuatoriana, venezolana,
de tal forma que lo que plantea el proyecto, estamos con la esperanza de que vayamos transformando la realidad del COVID, que podamos entregar todos estos servicios de salud sexual y reproductiva, pero desde una mirada de cohesión social, es decir, creando espacios de encuentro, creando espacios de integración, creando espacios de conocimiento mutuo que nos permita fortalecer las redes de protección y por lo tanto disminuir y mitigar los riesgos de la violencia basada en género, de la trata de personas o del tráfico de migrantes. Vale, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos pocos minutos, pero antes de irnos, antes de terminar este panel, quisiera que rápidamente cerráramos con una participación de todos, comenzando por Gerardo, y mi pregunta final sería ya hemos dado un contexto, un panorama de estos problemas tan graves. ¿Cómo una iniciativa como Cruzando Fronteras puede tener una incidencia real en la zona y real en la población migrante y refugiada? Les ruego que respondan muy brevemente para ya empezar a concluir y le doy la palabra a Gerardo. Gracias. Desplegarnos, tener alertas, capacitar, difundir las rutas, los procedimientos operativos estándar hacia la violencia, transversalizar nuestras situaciones de violencia en todos los dispositivos humanitarios, capacitar también a los funcionarios para que puedan detectar algunos casos y no revictimizar, trabajar en las poblaciones de acogida también con difusiones de dónde denunciar, inculcar o difundir que nuestras migrantes, sus derechos humanos no quedan en su país de origen independientemente de su condición regular migratoria, sino que también puede denunciar acoso sexual, alguien que haga propuestas que se aproveche de una relación de poder para explotarlas de alguna manera para algún provecho, ya sea sexual, laboral, etcétera. Bueno, y buscar aliados, en todas las comunidades a veces la estructura del Estado no está completa porque tiene algunas precariedades, también fortalecer, desarrollar y brindar estos espacios seguros donde las personas puedan acudir y que no sientan que si van a plantear una situación pueden ser deportadas, entre otras cosas. ¿Sí? Vale. Ricardo. Verónica. Partimos nosotros con la absoluta seguridad de que va a ser posible brindar unas respuestas efectivas a la población, tanto que esté en el contexto de movilidad humana como la población local, bajo dos premisas. La primera, que es un trabajo coordinado, articulado y respetuoso, y la segunda, bajo un enfoque de derechos humanos que nos permita efectivamente evidenciar la situación de vulneración de derechos, pero también evidenciar la capacidad de respuesta que tenemos. Respuesta de calidad y respuesta que sea eficiente y cálida. Es importante que esta capacidad de respuesta, este contexto que estamos viviendo ahora, podamos efectivamente crear opciones positivas y propositivas que promuevan el empoderamiento. Pero no existe la posibilidad de empoderamiento sin conocimiento, y ese es el trabajo que nosotros vamos a desarrollar, y considero que en articulación con todos los actores que nos encontramos en este momento vamos a poder efectivamente replantear lo que está sucediendo en este momento y junto, y esto es bien importante para nosotros, junto con la población con la que vamos a trabajar, crear las estrategias, no partir desde el conocimiento, de tentar el conocimiento, sino construir las estrategias junto con la población migrante y refugiada y con la población de acogida también. Muchísimas gracias. Tatiana, se nos está acabando el tiempo, pero queremos escucharte. Uno, de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas anteriormente, creo que hay, en el corto plazo el proyecto tiene acciones muy claras de cómo incluir y dar respuesta a las necesidades inmediatas, pero como decía Verónica, hay también la articulación, construcción de las capacidades y una perspectiva de que entonces el sistema como un todo quede impactado después del proyecto y hay una mirada de sostenibilidad liderada desde los distintos actores, incluida la población a la cual queremos impactar de manera positiva. Quiero añadir un punto que me parece muy importante, que es también demostrar cómo estas nuevas maneras de estar en conjunto y de convivir en población de acogida, población migrante, pueden resultar en mayor garantía de derechos a todos y todas, independientes desde dónde nacieron. Y creo que el proyecto también ayuda a que la mejora de estos sistemas de protección
impacten la vida tanto, y de acceso a la salud sexual y reproductiva, impactan la vida tanto de la comunidad acogida como de la comunidad migrante, y entonces sí tiene un potencial de demostrar soluciones y mejores perspectivas de cómo convivir en esta situación y mejorar la calidad de vida de todos y todas. Entonces, creo que hay esta mirada también desde el proyecto de la manera que ha sido diseñada, que es importante resaltar, complementando lo que han comentado mis colegas. Perfecto, y cerramos con Joshua. Bueno, pues Felipe, mil gracias nuevamente, felicitar otra vez a la agencia y a los operadores. Yo haría dos reflexiones importantes: trabajar con la institucionalidad. Yo creo que ahí se van generando capacidades muy importantes para aprender institucionalmente y sosteniblemente a recoger, a acoger a esta comunidad venezolana en la zona de frontera, tanto en Ecuador como en Colombia. Y dos, toda la mirada de reconciliación y de integración con las comunidades de acogida, que son comunidades que muchas veces están en niveles de pobreza, de vulnerabilidad, y ahí hay que hacer un esfuerzo importante para que este proyecto nos dé un espacio de aprendizaje y ojalá algo que podamos escalar a unas experiencias a otras ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, donde hay una participación importante de venezolanos. Mil gracias por la invitación y pues siempre a la orden, y felicitarlos nuevamente por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo se pasa rapidísimo y apenas pudimos tocar algunos puntos. Creo que este panel podría haber durado fácilmente una hora más por todos los temas que quedan por comentar, pero justamente eso es lo interesante, ponerlo sobre la mesa, que se comenten. Y yo quiero agradecerle muchísimo a ustedes cuatro por sus intervenciones, por su tiempo y por las ideas que nos han dado para hablar de este tema que es tan importante. Muchas gracias de verdad. Y ahora ya nos acercamos a las 11 de la mañana, que es, acá en Colombia, la hora del lanzamiento oficial del proyecto. Yo quiero darle la bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy y quisiera comenzar por darle la bienvenida a la canciller de Colombia, a Claudia Blum, agradecerle que esté aquí y quisiera darle la palabra. Buenos días, canciller. Muy buenos días a todos. Señor Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, señora Michelle Jamy, embajadora de Francia en Colombia, señor Jean-Baptiste Chauvin, embajador de Francia en Ecuador, señor Nicolas Fornage, representante regional de la Agencia Francesa de Desarrollo, señora Tatiana Bertolucci, directora regional de CARE Francia, señoras y señores, es motivo de particular satisfacción para el gobierno de Colombia la presentación del proyecto Cruzando Fronteras, financiado con recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Agradecemos la ejecución de este proyecto, que está en línea con los llamados del presidente Iván Duque a la comunidad internacional para apoyar solidariamente la respuesta a la crisis migratoria venezolana en Colombia y en la región. El éxodo migratorio venezolano se convertirá en 2021 en el más grave del mundo. Su impacto en los países de acogida es significativo y demanda la provisión de servicios en salud, educación, albergue, protección infantil y apoyos para la inclusión social y económica de comunidades vulnerables. En las zonas de frontera, el impacto de la migración tiene complejidades adicionales. Estas regiones tienen sus propios desafíos en materia de desarrollo social y económico, agravados durante las restricciones establecidas en el marco de la pandemia. Al mismo tiempo, las zonas fronterizas deben atender las necesidades de migrantes y sus familias de distintas nacionalidades que están en tránsito, incluidos los venezolanos, que requieren estadías y redes de apoyo temporal mientras concretan su cruce fronterizo. Estos se suman a los migrantes que han decidido establecerse en municipios de frontera
y buscan un mejor futuro. Razón por la que destaco la importancia de este proyecto en la frontera colombo-ecuatoriana, que se implementará con el liderazgo de CARE Francia. De igual manera, celebramos el enfoque de género y la especial atención que otorga este proyecto al empoderamiento económico de las mujeres en el contexto de la migración. Es un alcance que se articula con políticas nacionales del gobierno de Colombia en esta materia. La contribución a la autonomía económica de las mujeres es decisiva para crear entornos de igualdad, enfrentar la discriminación y fomentar ambientes y relaciones sin violencia. Asimismo, la visión reflejada en el proyecto promueve un papel activo de las mujeres en el desarrollo, no solo como beneficiarias, sino como actores sociales que toman decisiones para beneficio de la comunidad. De esta manera, con este proyecto, abordaremos frentes vitales de trabajo en beneficio de comunidades vulnerables de migrantes y se contribuirá a mitigar la discriminación de género y la xenofobia. Es una iniciativa que complementa las acciones de asistencia humanitaria y de integración socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana que se encuentra en Pasto e Ipiales en Colombia y Tulcán e Ibarra en el Ecuador. El compromiso y la voluntad de cooperación de Francia y su Agencia Francesa de Desarrollo permitirá impulsar esta iniciativa que cobra especial relevancia en la fase de recuperación frente a los efectos de la pandemia. El Estado colombiano continuará su esfuerzo para la regularización, atención e integración de la población migrante venezolana. Evidencia de ese compromiso nacional es la adopción del Estatuto Temporal de Protección que permitirá materializar una migración regular, segura y ordenada y afianzar la protección de los derechos humanos de esta población. En la respuesta frente a los desafíos que la migración nos impone, la cooperación internacional es determinante. Por este motivo, reitero la entera disposición y compromiso de nuestro gobierno en la implementación del proyecto de cooperación en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, que producirá, sin lugar a dudas, impactos positivos en las poblaciones migrantes y en las comunidades de acogida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, canciller, por sus palabras. Le doy ahora paso a Luis Gallegos, canciller del Ecuador. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Señora Claudia Blum, querida Claudia, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Michel Ramírez, embajador de Francia en Colombia, Nicolás Forange, representante de AFD regional, Jean-Baptiste Chabin, embajador de Francia en Ecuador, Clotilde Otón, directora de AFD en Ecuador, señora Tatiana Bertolucci, directora regional de CARE en Latinoamérica y el Caribe, embajador César Montaño, secretario de Asuntos Económicos y Cooperación, ministro Patricio Garcés, director de Cooperación de la Cancillería ecuatoriana. Quiero resaltar las excelentes relaciones bilaterales que mantiene Ecuador con Francia, así como la hermana República de Colombia, y que como resultado de ello la Agencia Francesa de Desarrollo financia el nuevo proyecto binacional Fortalecimiento de la Atención, la Protección e Integración Socioeconómica de la Población Migrante y Refugiada, con énfasis en las mujeres y niñas impactadas por la crisis migratoria venezolana cruzando fronteras. Con una donación de 1 millón de euros de recursos no reembolsables que serán ejecutados en ambos países por la ONG CARE y los socios locales, Fundación Alas de Colibrí en Ecuador y la Fundación María Fortaleza de Colombia. Aprovecho la oportunidad para destacar la importancia que reviste esta donación de la AFD al Ecuador, ya que por primera vez actuará más allá
intervención que tendrá la AFD en la zona de frontera norte, al financiar este nuevo proyecto Cruzando Fronteras, que busca fortalecer las capacidades de protección y de abogacía de actores institucionales, a organizaciones de la sociedad civil en Nariño, Cachi e Imbabura, con el fin de garantizar los derechos de las mujeres y niñas impactadas por la crisis migratoria venezolana y promover el acceso de mujeres y niñas impactadas por la crisis migratoria de servicios de salud y mecanismos de prevención a violencia basada sobre el. Auguro que este proyecto acompañe a las personas vulnerables proporcionando un apoyo sanitario, administrativo y social, además de facilitar el diálogo con los habitantes ecuatorianos y colombianos para luchar contra las hostilidades, la discriminación y la xenofobia. Finalmente, insto al gobierno de francés y a la AFD a continuar con su apoyo y cooperación bilateral y regional para que sus aportes vayan más allá de la asistencia humanitaria y se conviertan en proyectos de desarrollo. Además, se articulen y se complementen con los distintos proyectos y acciones que realizan los organismos nacionales e internacionales que están presentes en la zona de frontera, a fin de evitar la duplicación de acciones y la dispersión de los escasos recursos que cada vez son menos. Quiero reconocer adicionalmente a eso la extraordinaria cooperación del gobierno de Colombia y la simbiosis existente sobre el tema de la migración. Es de primera importancia para Ecuador y Colombia el buscar sinergias en la búsqueda de soluciones a estos problemas que atañen no solo al Ecuador, sino a la Colombia, que se deben centrar en la parte de la política. Muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias a los dos ministros por sus valiosas palabras y por reafirmar el compromiso del gobierno de Colombia y de Ecuador con esta iniciativa. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora quiero darle la bienvenida y darle la palabra a la embajadora de Francia en Colombia, Michelle Ramis. Muchísimas gracias, excelentísima señora canciller de Colombia, señora Claudia Blum, excelentísimo señor canciller de Ecuador, señor Luis Gallego, excelentísimo señor Jean-Baptiste Chauvin, embajador de Francia en el Ecuador, estimado señor Fornage, director regional de la Agencia Francesa de Desarrollo para los Países Andinos, estimada señora Tatiana Bertolucci, directora general regional de CARE en América Latina. Agradezco sinceramente a los dos cancilleres por haber participado en este evento que representa realmente de su parte una marca de interés que demuestra la relevancia para Colombia y Ecuador de un proyecto que tiene como fines fortalecer la protección de las mujeres y de las niñas impactadas por la crisis migratoria venezolana. La historia nos ha mostrado que las olas migratorias no solamente son un desafío, sino que pueden también representar una riqueza para los países de acogida. Los estudios demuestran que una migración bien integrada contribuye al desarrollo del país de acogida y del país de origen, y que la inclusión social y económica de los migrantes reducen las discriminaciones. Durante los años de conflicto armado colombiano, Venezuela acogió a migrantes y refugiados colombianos. Hoy, a Colombia le corresponde acoger a migrantes del país vecino en un espíritu de reciprocidad y de fraternidad, resaltando el enlace histórico entre los dos países. Quisiera saludar la reciente decisión de Colombia de regularizar 1 millón de migrantes venezolanos para un periodo de 10 años. Es un gesto generoso y que resulta de una reflexión estratégica, transformando la crisis en oportunidad para los dos pueblos. Pero la crisis afecta a 3 países, puesto que parte de los migrantes solo cruzan Colombia en su ruta hacia Ecuador. Así que los países de la región han entendido que para enfrentar los desafíos de una crisis como esta, la articulación multipaís y transfronteriza es sumamente importante. Además del nivel político nacional o regional, hay que recalcar que los territorios, a través de sus autoridades locales, sus organizaciones de la sociedad civil y sus comunidades, tendrán un papel importante que jugar frente a esta situación. Como bien se ha dicho, el proyecto tiene un enfoque particular en mujeres y niñas, porque sabemos que la crisis migratoria, y aún más en un contexto de pandemia, acentúa las desigualdades de género y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a través de la violencia de género,
el acceso limitado a la salud, los empleos precarios y el mayor riesgo de trata de personas. A través de este proyecto buscamos fortalecer los territorios de acogida y acompañar una integración de la población migrante que garantice una cohesión social. Se trabajará con actores institucionales y organizaciones locales de la sociedad civil. Se organizará campañas de información y sensibilización sobre la violencia basada en el género. Se buscará promover el acceso a servicios sanitarios, en particular con un enfoque de salud sexual y reproductiva. Para concluir, me da mucho gusto subrayar que esta iniciativa puede inscribirse en el marco del Foro Generación Igualdad, una conferencia de Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer que marcará el 25 aniversario de la Conferencia de Mujer de Beijing de 1995 y que Francia va a copresidir con México. La conferencia en dos partes se llevará a cabo a finales de marzo en México en forma virtual y en París entre el 30 y el 2 de julio en forma semivirtual. Deseamos que 2021 sea un año fértil para los derechos de la mujer, después de un año 2020 en el cual las mujeres fueron tan golpeadas por la crisis de COVID. Este proyecto puede contribuir a ese objetivo. Esperamos igualmente que este proyecto brinde un apoyo significativo a los dos gobiernos y alivie la presión frente a esta ola migratoria. Muchísimas gracias por tu atención. Un gusto escuchar sus palabras, señora embajadora. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora quiero darle la bienvenida a Jean-Baptiste Chauvin, que es el embajador de Francia en el Ecuador. Muy buenos días, monsieur Chauvin, y bienvenido. Gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes. Saludar primeramente a Claudia Blum, canciller de la República de Colombia, señor canciller Luis Gallegos de Ecuador. Dar un especial saludo a mi colega Michel Ramis desde Bogotá, a mi homólogo Efraín Baus en Francia y a los colegas de la AFD y a los a CARE que va a implementar este importante proyecto. Bueno, sabemos que la crisis migratoria que tenemos desde hace algunos años es una crisis sin precedente en América del Sur, con más de 5 millones de venezolanos que han emigrado desde el año 2015. Esa ola, desgraciadamente, no está por acabarse en la inmediatez. Se estima que unos 10% de la población podría emigrar. Dentro de poco serían 10 millones de venezolanos que estarían fuera de Venezuela en el 2022. Ya representan los venezolanos la mitad de las visas humanitarias de Ecuador, con 50.000 en el 2009 sobre 110.000 en total. Ecuador acogió entre 400 y 500.000 migrantes desde el inicio de la crisis venezolana, mientras más o alrededor de 2 millones de migrantes han transitado por el país. Quiero reconocer el papel que ha jugado, que juega Ecuador en esta crisis. Primero, en el materia de salud, que es el sector más costoso para el Estado ecuatoriano en términos de inversión, porque en el año 2019 fueron 60 millones de dólares que fueron invertidos en este sector para enfrentar la crisis, y sabemos que los estudios muestran que muchos de los migrantes todavía tienen dificultades para tener acceso a un centro de salud. Luego, bueno, para seguir las palabras del señor canciller de Ecuador, bueno, reconocemos que la urgencia humanitaria poco a poco se vuelve en una urgencia de desarrollo. La crisis no va a disminuir y las respuestas que hay que aportar quedan numerosas. La ausencia de políticas de inclusión sería muy dañina para la cohesión social, y eso traduce la necesidad para los migrantes y para las sociedades de acogida de tener perspectivas de inclusión a largo plazo. Luego también quiero reconocer y felicitar a Ecuador para su papel regional para la implementación
o la puesta en marcha del proceso de Quito para enfrentar esa crisis en la escala regional gracias a la cooperación multilateral. Francia ya es miembro de este proceso como en el grupo de los amigos del proceso de Quito. Queremos reiterar el compromiso de Francia en los debates y también en la cooperación en la escala local con la sociedad civil. El proyecto que lanzamos hoy es una aplicación local de programas más amplios. Luego, bueno, sabemos el papel que juega Ecuador en materia de migración a nivel internacional, acogiendo en el año 2020 el Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo que ha presidido Ecuador en ese año. Finalmente, bueno, queremos destacar que el objetivo de este programa es proporcionar un espacio de diálogo regional transfronterizo entre los estados, pero también entre las autoridades locales. Francia ha apoyado desde Ecuador a una ONG que se llama Kimirina, que ha dado servicios de apoyo a los migrantes, especialmente las migrantes femeninas, para apoyarles en su proceso en muchos sectores relacionados con la salud y también con su bienestar social. Así que, bueno, este nuevo proyecto se suma a algunos proyectos que también implementa la Unión Europea y esperamos que sea un paso más adelante para reforzar y acercar los países tanto de Latinoamericana que de Europa a través de Francia. Muchísimas gracias a los dos embajadores, a Madame Ramis y a Monsieur Joan, por su participación y por reiterar el papel fundamental que juega el gobierno de Francia en este escenario. Muchísimas gracias de nuevo por sus palabras y por su participación. Ahora quisiera darle la bienvenida. Es un gusto tener acá a Nicolas Fornage, el representante de la AFD regional. Muy buen día, Monsieur Fornage. Muchas gracias, Felipe. Claro, para mí es un placer y un honor de poder participar en este muy importante evento. Y quiero primero agradecer muchísimo a los excelentísimos participantes, la señora canciller de Colombia, el señor canciller de Ecuador, la señora embajadora de Francia en Colombia, el señor embajador de Francia en Ecuador, nuestros colegas de CARE, sus socios y así como aproximadamente las 100 personas que se están conectando a este evento. Pues para AFD es una donación de 1 millón de euros a la ONG CARE, a sus socios en Ecuador y en Colombia. Es importante decir que no es el primer proyecto regional de AFD en la zona andina o en América del Sur. Por ejemplo, ya tenemos proyectos regionales para apoyar la Amazonía, como Terra Ramas y Terra Indígena, pero sin embargo este proyecto Cruzando Fronteras es inédito para la AFD en la región, porque es la primera vez que estamos apoyando a medio plazo un proyecto sobre inmigración en América del Sur. No se trata aquí solamente de una acción humanitaria, sino también de un plan de desarrollo. La idea es de apoyar a los migrantes, pero también a las poblaciones locales para reforzar la gestión de la crisis, las capacidades de acogida en la escala local y el acceso a los servicios de salud y de prevención de la violencia. Todo esto es muy alineado con el Plan de Acción francés 2018-2022 sobre las migraciones internacionales y el desarrollo. Este plan de acción contiene 5 objetivos. Primero, mejorar la gobernanza de las migraciones para la seguridad de las personas y para el desarrollo. Segundo, valorar los aportes de las migraciones para el desarrollo. Tercero, integrar la dimensión migratoria a las políticas de desarrollo. Cuarto, garantizar el respeto de los derechos fundamentales y proteger a las personas migrantes. Y por fin, promover un discurso responsable
sobre las migraciones, la relación migraciones-desarrollo. Todo esto es, como dije, muy bien alineado con este proyecto Cruzando Fronteras. Es una primera iniciativa, pero podemos movilizar más iniciativas. Y tenemos la voluntad en la AFD de comprometernos cada vez más en esos temas para aportar una respuesta conjunta a la crisis migratoria. Y como la migración, el desarrollo social y la igualdad de género forman parte de los pilares de la nueva estrategia de la Unión Europea, estamos involucrados en las reflexiones con ellos y estamos listos para posicionarnos, para trabajar en conjunto con la Unión Europea. Y también quiero mencionar aquí que estamos apoyando estudios de factibilidad con nuestros socios de Experticia Francia, Expertise France. Otorgamos un financiamiento adicional a Expertise France para realizar este estudio de factibilidad sobre la extensión territorial del proyecto a las ciudades de Cali y Quito y para preparar una nueva intervención más tarde. El contrato con Expertise France está por firmarse y va a arrancar rápidamente. Para concluir, quiero mencionar que Francia en general y la AFD en particular acompañamos las políticas migratorias de los países socios para hacer de las migraciones un factor de desarrollo y contribuir a luchar contra las vulnerabilidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Monsieur Nicolas Onage, por las palabras y por la importancia de la participación de la AFD y de este lanzamiento de este proyecto Cruzando Fronteras. De nuevo, muchas gracias por las palabras y para finalizar este evento de lanzamiento quiero darle la palabra a Tatiana Bertolucci, a quien ya tuvimos en nuestro panel de la mañana, pero de nuevo quiero darle la bienvenida para que nos cuente un poco el papel de CARE en este proyecto. Buenos días de nuevo, Tatiana. Buenos días nuevamente. Antes que nada, quiero agradecer a los gobiernos de Colombia y de Ecuador, aquí representados por sus cancilleres, al gobierno francés y a las embajadas de Francia en Ecuador y Colombia y a la Agencia Francesa de Desarrollo por su apoyo y por su coordinación y esfuerzo compromisado para responder a lo que es la mayor crisis de migración y refugio que ya ha visto esta región en su historia reciente. Como CARE, este proyecto se enmarca en nuestra respuesta subregional a la crisis en Venezuela y se enmarca en una serie de esfuerzos coordinados en Colombia, Ecuador, Perú y también apoyando a socios dentro de Venezuela para responder a esta crisis de enorme magnitud. Quiero también agradecer en específico a los socios de este proyecto, a Corpodringo, María Fortaleza y a las de Colibrí y a los gobiernos locales con los cuales estamos trabajando. Desde CARE percibimos que los problemas que son de esta magnitud, problemas sistémicos como es esta crisis, solo pueden responderse desde una acción coordinada basada en la solidaridad internacional y de ahí la importancia de este momento de coordinación entre los gobiernos de Francia, Colombia y Ecuador, pero también de una perspectiva de las alianzas locales y subfronterizas. Nuestro rol es facilitar este espacio de coordinación y garantizar que lo que hagamos con este proyecto y dentro de los otros proyectos que tenemos como parte de esta respuesta sea la respuesta más impactante y duradera para la crisis que estamos teniendo. Creemos que la sostenibilidad viene de la coordinación de actores y por ello que no solo agradecemos, pero invitamos a los gobiernos y todos los actores que estamos hoy representados en este evento de lanzamiento a seguir colaborando y contribuyendo para
una solución basada en los derechos humanos para la situación de las personas venezolanas y en especial las personas migrantes y refugiadas. Quiero también resaltar la importancia del compromiso del gobierno francés en financiar a lo que es hoy una de las crisis humanitarias con menor financiación en el mundo. Hay un compromiso con la región, hay un compromiso con los gobiernos de Ecuador y Colombia aquí muy importante que quiero entonces volver a agradecer y resaltar, pero también la apuesta por trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y por apostar por un trabajo coordinado con nosotros, no solo para este proyecto, pero de manera general en las acciones que hacemos como CARE en el mundo. Mi último agradecimiento va a las 100 personas que están conectadas, interesadas y escuchándonos y acompañando las soluciones posibles de esta crisis. Una de los principales retos es también involucrar a las personas en las soluciones que queremos ver a futuro, y el que tengamos a 100 personas en este momento y posiblemente más en las redes sociales conectadas e interesadas en plantearse cómo avanzamos en conjunto para CARE es extremadamente importante. Entonces, otra vez agradezco el apoyo, nos felicito por el lanzamiento conjunto del proyecto y hago un agradecimiento especial a ti, Felipe, por habernos acompañado y moderado el evento y haber ayudado a puntuar y dar visibilidad a algunos de los temas más críticos de esta crisis. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Tatiana, y fue un gusto para mí acompañarlos. Creo que con esto llegamos a la conclusión de este lanzamiento y con una última reflexión sobre la importancia de este proyecto, de esta iniciativa binacional, que seguramente estoy convencido tendrá un profundo resultado sobre las comunidades migrantes, en particular sobre las mujeres que se encuentran en las regiones fronterizas de Colombia y Ecuador. Quiero agradecer de nuevo al gobierno de Colombia y de Ecuador, a sus cancillerías, a la ministra Blum, al ministro Gallegos. Quiero agradecerle al gobierno de Francia, a sus embajadas en Ecuador y en Colombia, a Madame Ramis, a Monsieur Chauvin. Quiero agradecerle a todo el equipo de la AFD, a Monsieur Fonage y a todo su gran equipo de trabajo, a Care y a Tatiana, también a todo su equipo, a todas las organizaciones que van a participar en esto, que hoy estuvieron presentes, a los panelistas que nos acompañaron más temprano en la mañana, por supuesto a todas las personas que se conectaron hoy para escucharnos y a todo el equipo de trabajo que hizo posible este evento esta mañana. A todos les quiero desear un muy feliz día y de nuevo agradecerles y desearle el mejor futuro a Cruzando Fronteras, que queda oficialmente lanzado el día de hoy. Buenos días y muchas gracias.